No te vayas. Azul y negro, verde y amarillo, la gran danza en el tiempo. A 400 kilómetros de ese café, cualquier café. A 32 días de unas palabras, de unos mapas, de un... Arriba. Dunas y mares, gobiernos y religiones. Me dirijo en una trayectoria inamovible hacia mi propio colapso. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de oscuridad. Entiendo, desde un punto incierto, a la orilla del camino. Soy el profesor Distopías. Y esto es... Muy buenos tiempos a ti, que diriges tu mirada a las estrellas en medio de estos futuros desiertos. ¿Cuándo comienzan las catástrofes? ¿Cuándo terminan? La propia historia de la humanidad, con sus diversas y peculiares variaciones. Oye, güey, te dejé un par de jaivas ya cocidas y... ¡Ah, cabrón! Estás transmitiendo. Perdón, güey, deberías usar una lucecita o algo, no sé. Te avisé, güey, te acabo de decir hace 5 minutos. Ah, sí, X, como sea. Te decía que te dejé unas jaivas ya cocidas por si cualquier cosa. Voy a estar jugando en el dron. Voy a intentar con algo retro. Cyberpunk 2077. Está simpaticón, sale el Keanu Reeves ese. Por cierto, está buena la mejora que te hice para el enlace virtual, ¿no? Así ya no tienes que usar el visor y me lo puedo quedar yo para jugar. Nada más que puede que tarde algo en sincronizarse bien. Tal vez lo experimentes como simples glitches, o como un intenso dolor físico y existencial. No sé, ahí me dices. Eventualmente pasará, en unas horas o en unos años. Normal. Va, ya, no te interrumpo con tus transmisiones. Por cierto, ya guardé tus libros en tu mochila. Gracias, Gracias. Me sigue doliendo la interfaz cortical y me cosquilla a ratos, pero nada grave, creo. Seguiré transmitiendo entonces, ¿va? Gracias. Contamos con una percepción espaciotemporal limitada, limitadísima. Por ello, ¿a qué denominamos catástrofe? ¿Acaso la historia le hace justicia a las crisis enfrentadas por la humanidad? ¿Nos bastará la historia o acaso las grandes épicas narrativas para sobrevivir al aciago futuro que enfrentamos? ¿Qué hacen los gobiernos ante las resistencias colectivas? ¿Puede una religión dar cuenta justa de la complejidad de la realidad que habitamos? ¿Cómo encaminar a la humanidad hacia las estrellas? Para ello, regresaremos a las letras de Octavia E. Butler en La parábola de los talentos. Abordaremos la noción de neoextractivismo de Maristela Svampa y reflexionaremos en torno a la propuesta de ecología oscura de Timothy Morton. Comenzamos. Reported a record 19,906 new COVID cases yesterday as the case tally reached 528,800. Largely due to impairment of assets in oil and gas, copper, and iron ore business. Also mentioned
the 8 states, Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu, Gujarat, Around 70 protesters at his home after the police went on the offensive, citing the protesters were violent. Le conseil d'administration du FMI a approuvé un accord de confirmation de 5,2 milliards de dollars pour l'Égypte, stimulant ainsi l'économie et ira le India développement. overtook Italy to become the 6th worst hit COVID country after the United States, Brazil, Russia, United Kingdom, Spain. last few are working together to develop home-based COVID testing kits in a bid to increase testing across the country. Millones de animales murieron o quedaron desplazados por los devastadores incendios forestales de Australia. Así el triple de la cifra estimada. États-Unis, la pandémie du Covid-19 progresse aux États-Unis, Texas et Floride reculent. Hace algunas transmisiones abordé el libro de la parábola del sembrador aquí en Futuros Desiertos. Ciencia ficción social desde el afrofuturismo. En esta primera parte de una serie que estaba pensada originalmente para 3 entregas, Octavia Butler describe un futuro cercano, comenzando la narración en el 2024. La protagonista, Lauren Olamina, hija de un ministro en una pequeña comunidad tapiada en medio de las ruinas de California, va detallando en sus diarios el devenir del día a día ante la violencia, la rapiña, drogas que psicotizan, calentamiento global, incendios, neoesclavismo y fascismos legitimados. Con tono crudo, la autora pendula entre el fatalismo y la esperanza a lo largo de varios años narrados por la protagonista en las entradas de su diario. La pérdida de su padre, el ataque a su comunidad que le obliga a huir con un pequeño grupo después de haber visto el asesinato del resto de su familia, sus esfuerzos por sobrevivir en la carretera que aloja a miles de personas en tránsito hacia hipotéticos mejores nortes. Gracias al contexto en el que Lauren Olamina crece, tiene acceso a libros y a educación familiar y comunitaria, además de las bases religiosas compartidas por su padre. Debido a ello, a lo largo del camino que se desarrolla en la segunda parte de la novela, encuentra que el saber leer y escribir puede resultar de utilidad, tanto en el presente como en el futuro. Desde antes de tener que abandonar su otrora comunidad segura, comenzó a desarrollar una suerte de aforismos, los cuales comienzan con esta idea. Todo aquello que tocas, lo cambias. Todo aquello que cambias, te cambia a ti. La única verdad perdurable es el cambio. Dios es cambio. Este es el principio de Semilla Terrestre, los libros de los vivos, obra que poco a poco va desarrollando la protagonista. La historia comienza cuando ella tiene 15 años y hasta sus 18, lapso que abarca la parábola del sembrador, mientras va describiendo a detalle en su diario el presente que habita, y cómo poco a poco comienza a germinar una idea, fundar una religión, cuyo objetivo principal es impulsar a la humanidad para viajar a las estrellas. La humanidad solo podrá sobrevivir si busca su camino hacia las estrellas distantes. Y esto no es debido a una postura simplista de somos demasiadas personas en el planeta, colonicemos todo lo que nuestra vista alcance y proliferemos hasta volver a colapsar en un imperio de tales proporciones que requiere de 40,000 millones de personas para gestionar apenas de forma torpe todas las necesidades de una especie absolutamente ególatra. Perdón, Asimov, pero la neta sí te faltó barrio. Lauren Olamina funda entonces una religión que nombra Semilla Terrestre. Hacia el final de la parábola del sembrador, Olamina conoce a Bancole, médico, también negro, entrados los 50 años. Por azares del camino se une al grupo cada vez más numeroso que ella fue guiando, gracias a los cuidados y a pesar de su condición de hiperempatía, un trastorno delusivo orgánico que le lleva a experimentar de forma vívida el dolor y el placer de quien sea que esté viendo. Una condición surgida a partir de la epidemia de drogas
y que se refleja en la progenie de personas que consumen la droga del momento, el pyro. Una condición nada deseable en medio de una carretera, donde prevalecen las violaciones, los asesinatos y el abandono de las personas en tránsito que se desploman por desnutrición. Pero aún así, Lauren Olamina anhela dirigir la mirada de la humanidad hacia las estrellas. Y es así como funda Bellota. En la recta final de la primera novela, un pequeño y unido grupo de sobrevivientes de la ruta se asientan en tierras de la familia de Bancole, masacradas recientemente. Él y la protagonista habían establecido una relación y eligieron establecer una comunidad junto con quienes habían ido conociendo en el camino. Y es aquí, en este presente, donde nos deja la parábola del sembrador. Perdón, hubo spoilers, pero sugiero darle la oportunidad al libro. Seguro olvidan los spoilers en las primeras páginas. Además, ¿cómo andamos de nuestra capacidad de retención? Diles que no hay esperanza, que se van a quedar pendejos todos por los internets y vas a ver cómo se ponen. ¡Ya! ¡Déjame transmitir! ¡Tú a lo tuyo! La parábola de los talentos comienza 5 años después de la primera entrega. Es el 2032 y Bellota es una comunidad bien establecida. Fundada por un grupo de 13 personas, quienes llegaron por la carretera sobreviviendo a un tránsito por un futuro desierto terriblemente probable. Muchas personas fueron parte de ese grupo palpitante y doliente, y quedaron en el camino por una bala, un navajazo, una violación o un secuestro. Una comunidad que fue creciendo en clave de semilla terrestre. La oscuridad da forma a la luz, igual que la luz moldea a la oscuridad. La muerte da forma a la vida, igual que la vida moldea a la muerte. El universo y Dios comparten esta plenitud. Uno define al otro. Dios da forma al universo, igual que el universo moldea a Dios. Este es uno de los fragmentos del Libro de los Vivos, con los que comienza la segunda entrega, la parábola de los talentos. Novela que se desarrolla a 2 voces. Asha Bere, hija de Olamina y Bancole, realiza una recopilación en perspectiva de los diarios de su madre a partir de 2032. Es gestada ella justo a finales de ese año, y los primeros capítulos sirven apenas para tomar un respiro para lo que se viene. Entendiendo que Asha escribe desde un futuro incierto, se va vislumbrando la relación entre ella y su madre, nula y con desacuerdos ideológicos notorios. El libro entonces se torna una búsqueda reflexiva en el pasado, un pasado desierto que parece haberse tornado fértil, pero no sin catástrofes. Catástrofes impulsadas por un eslogan político muy peculiar: Make America Great Again. Y no estoy equivocando el destino de esta transmisión en la matriz temporal. La parábola del sembrador fue publicada originalmente en 1993 y la parábola de los talentos en 1998. Esta última, por cierto, ganó el premio Nebula. En ambas novelas menciona a Jarrett, un presidente que resulta electo a la par que se desarrollan los eventos, y es quien maneja exactamente ese lema, justificando e impulsando el racismo profundamente arraigado. Terriblemente, esa extrema derecha no es muy distante de la extrema derecha que conocemos. Sí, el contexto determina la conducta. Tome unos cuantos millones de personas en situación de pobreza. Marine unas cuantas décadas con políticas sociales paternalistas. Saltee con emociones intensas, un poco de doctrina del shock, hartas compañías mineras y vegetales transgénicos al gusto. Saque del sartén, coloque varias capas raciales y de clase,
separando con narrativas refritadas que se irritan entre los niveles. Lleve al horno y cocine con la temperatura del calentamiento global, hasta que les falte agua. Por la salud mental, no se preocupe, se evapora mucho antes. Aderece con drogas al gusto, mientras más abrasivas, mejor. ¿Listo? Tenemos una receta infalible para una catástrofe planetaria. No podía saberse que fuera tan fácil. En el momento de la calma antes de la tormenta, Bellota es una comunidad autosustentable, con varias decenas de personas, adoptando huérfanos, recibiendo a los migrantes de la calamidad que llegaban constantemente y procreando en el ambiente seguro que habían construido. Todo parecía ir bien, pero el gobierno contaba con brazos armados, llamados los Cruzados de Jarrett, parte de la Iglesia de América Cristiana, la nación elegida por Dios. Y un día como cualquiera, asaltan Bellota, bajo el argumento de ser una secta pagana, de salvajes y criminales. Un asalto con gases neurotóxicos, tanques blindados y fascistas con armas, con la convicción de esclavizar y violar con el respaldo de la Iglesia y del Estado. Con collares inalámbricos que emiten descargas dolorosísimas, que pueden llegar a matar a alguien. El contexto está dado. No hace falta describir el resto. Hay que rescatar que en su obra existe cierto vínculo con una figura narrativa utilizada por Fallout 4, el ferrocarril, The Railroad. Esta organización underground dedicada a la liberación de los esclavos. Este es uno de los temas centrales en la obra de Butler. Las esclavitudes ancestrales, antiguas, pasadas, modernas, posmodernas, presentes, pospretéritas y las prerrogativas correspondientes a cada tiempo, a partir de las disfuncionales relaciones de poder que caracterizan a nuestra sociedad. Porque, ya lo saben, vivimos en una sociedad. Precisamente una sociedad que privatizaría a la menor provocación cualquier bien común que le pongan enfrente, como las ciudades, por ejemplo. Bajo el pretexto de evangelizar, la ultraderecha que Butler describe en la parábola de los talentos separa a los bebés de los adultos para darlos en adopción a familias de clase media en ciudades relativamente prósperas, al refugio del fascismo contractual. A Olamina le arrebatan a su hija de 2 meses, y este es el punto de quiebre que termina de dirigir la historia. La autora aprovecha así para describir, desde la narración de Asha, la historia de su madre esclavizada, su liberación y su búsqueda. Describe mundos distantes, los de las clases medias en las ciudades megacorporativas, y las demás personas, sin casa, en tránsito, paganos, salvajes, drogadictos, prostitutas, ocupas, analfabetas, quienes están en búsqueda constante, quienes resisten, quienes sufren, quienes trabajan. Describe los privilegios de las clases altas, vientres de alquiler, visores de realidad virtual en los que las personas pueden pasar la vida recreando escenas placenteras. Claro, con unos cuantos millones de respaldo para tener todas las necesidades satisfechas. Describe el empuje de la Iglesia de América Cristiana, una mezcla de secta coercitiva, coaching y populismo nacionalista recalcitrante. Claro, para quienes trabajan, collares. Descargas que ensombrecen miradas, que silencian, que dejan en los huesos. En dicho contexto se va desarrollando la historia, un contexto de contrastes. Las resistencias comunitarias son criminalizadas, arrasadas por la concentración económica y el acaparamiento de tierras. En la práctica, en Bellota promovían la alfabetización de todos sus integrantes. La distribución del trabajo era justo y equitativo. Los habitantes no eran obligados a profesar el credo de semilla terrestre,
y poco a poco iban estableciendo pequeñas redes comerciales con otras comunidades. Desde este escenario, la autora se permite explorar distintas perspectivas ideológicas, a partir de la postura que cada personaje adopta respecto a la comunidad y el plan de Olamina para Semilla Terrestre, como se refleja en estas líneas de Asha Bere, su hija. Y sin embargo, ¿qué tenía ella aparte de eso? El hecho de que sus buenos tiempos fueran a darse en el futuro y en algún mundo extrasolar solo servía para que su falta de realismo resultara todavía más patética. Octavia Butler reflexiona así sobre las consecuencias de lo que la socióloga Maristela Svampa nombra neoextractivismo, práctica asociada al paradigma de desarrollo contemporáneo y una de las principales causantes de los conflictos socioambientales y el calentamiento global. Con especial atención a las prácticas que históricamente se han llevado a cabo en ciertos territorios, no solo latinoamericanos, sino del sur global, los megaproyectos que benefician principalmente al consumo de los países desarrollados han cobrado una cuota altísima al equilibrio de los ecosistemas y las poblaciones humanas, animales y vegetales que en ellos habitan. Esto también refuerza y mantiene las violencias patriarcales, que se recrudecen en los territorios que estas prácticas extractivistas van ocupando. En décadas recientes, estas realidades no solo se presentan en países de tercer mundo, pues el fracking, los monocultivos, la ganadería intensiva o las diversas emisiones industriales también han producido un profundo impacto ambiental en países desarrollados, generando el descontento social que en varios momentos ha alimentado el surgimiento de grupos de extrema derecha. A comienzos del siglo XXI se presentó un cambio relevante en las dinámicas económicas globales, a partir del llamado consenso de los commodities, con el cual muchas economías, principalmente latinoamericanas, fueron motivadas a aumentar la exportación de bienes primarios a gran escala debido a un alza de precios. Por las ventajas inmediatas que esto brindaba, sobre todo después de las crisis económicas acaecidas a partir de la imposición del neoliberalismo, básicamente la situación se descontroló. Me pregunto si Milton Friedman habrá leído alguna vez las novelas de Fundación. Las ventajas inmediatas de estas prácticas de neoextractivismo permitieron minimizar y subestimar, o hasta invisibilizar, las consecuencias directas, a largo plazo y a gran escala, que dicho modelo estaba produciendo. El cambio de siglo trajo consigo un vertiginoso e ineludible acercamiento al punto de no retorno. Eventualmente, se convertirá en una competencia de cuál será la última ciudad que cuente con agua. Que designen a alguien que se encargue de apagar la luz. Personas humanas y entidades inteligentes, bienvenidas, bienvenidos al Antropoceno. Abróchese sus cinturones en este trepidante viaje a la confirmación de que la especie humana se ha convertido en una fuerza transformadora, autoconsciente, cuyo potencial destructivo nos devuelve la mirada desde el espejo con sorna y el cinismo de los líderes mundiales que contemplan su obra desde aeronaves, impulsadas por el carbono, otrora presente en especies extintas. Azul y negro, verde y amarillo, la gran danza hacia el colapso, en el tiempo de los homínidos. ¿Harta de compartir la terminal virtual pública con desconocidos? ¿Cansado de que la resolución de tu dispositivo inmersivo no supera el 4K? ¿Tus dispositivos ya no se sincronizan por la saturación de los canales inalámbricos en tu colmena?
No te preocupes más, tenemos la solución para todos tus problemas en tu experiencia en el ciberespacio. Las cápsulas de inmersión Sky Metazone te proporcionarán todas las horas de libertad y policonexiones que justo estabas buscando. Podrás trabajar más horas por jornada, con el correspondiente aumento de crédito social que te permitirá entrar a zonas de entretenimiento exclusivas. Las cápsulas de inmersión Sky Metazone pueden ser usadas por tiempo indefinido. Sus sistemas de preservación orgánica te brindarán una atención completa a tus necesidades fisiológicas. ¡Olvídate de ir al baño! ¿Vives en una colmena gris, aburrida y ruidosa? Con la cápsula de inmersión Sky Metazone no necesitarás más espacio físico. El ciberespacio será tu hogar. ¡Cómprala ya! ¡Cómprala ya! ¡Cómprala ya! ¡Cómprala ya! En el análisis que Svampa realiza sobre estos tiempos sombríos, alude al concepto de desierto y cómo este ha sido utilizado para el despojo territorial, el exterminio y la invisibilización de las poblaciones originarias. Este aspecto ya lo reflexionábamos charlando con Sandy, desde su experiencia como etnógrafa en el desierto de Arizona, a partir de las representaciones ambiguas que hemos construido en torno al desierto. Otras formas de organización y otras formas productivas son infravaloradas. El hecho de que veas un cactus, o que veas un agave, o que veas lo que estaba yo haciendo cuando nos encontramos, ¿no? El estar esparciendo las semillitas, ¿no? El estar dando palazos para todos lados era para esparcir las semillitas y defenderme de los desconocidos. Pero esa vida que de pronto encuentras en la aparente nada, te acercas, observas y piensas, ¿cómo le hizo esta plantita llena de agua, como son las plantas desérticas? Contienen mucha agua. ¿Cómo le hizo para llegar ahí? ¿Qué ingredientes se necesitan para la vida, no? Necesitas el nitrógeno de la atmósfera, necesitas un lugar donde se fije ese nitrógeno en la tierra, necesitas agua, sus nutrientes y demás, ¿no? Necesitas todas las condiciones alrededor para que sobreviva. Ya en esa frasecita que te acabo de decir, van implicadas la presencia de innumerables seres vivos, desde microorganismos hasta los que se la van a comer y la van a esparcir, y hasta los que se van a proteger con ella, a los que van a proteger a la planta. O sea, ya en esa observación de una pequeñita planta que encuentres en medio de la nada, empiezas a descubrir que para la presencia de uno se necesitan cientos. Tú mismo, si tú tienes la capacidad de estar en medio de un desierto haciéndote preguntas, el que estés ahí ya eres consecuencia de una serie de cadenas de supervivencia, desde todo tipo de especies, la especie que te comiste, el pollito que te echaste ayer, hasta el agua que te estás tomando, hasta pues las bacterias que te mantienen vivos, también las que te están matando. O sea, todo eso está en sintonía, está a tu lado, está alrededor. La vida es un contenedor de muchas vidas y está protegida por otras vidas y está propiciada por otras más. Entonces, por cada signo de vida te encuentras cientos al mismo tiempo que no son visibles. Bajo esta lógica, la noción de giro ecoterritorial se utiliza para nombrar al conjunto de nuevas significaciones, narrativas, redes, colectividades, identidades, prácticas y comunidades articuladas en una resistencia diversa, en luchas muy propias, pero a la vez reflejadas en diversos espacios globales. Como bien lo describe Svampa, son los nuevos lenguajes de valoración, no dominantes y con resonancia social. Ejemplos de estas dimensiones son el buen vivir, también nombrado Aumac Causay en quichua, Suma Camaña en aymara, Ñandareco en guaraní.
En muchos territorios han surgido movimientos reivindicativos y de resistencia. En estos escenarios de los conflictos socioambientales, Maristela Svampa propone matrices político-ideológicas con las que busca tipificar estas experiencias contestatarias, entendiendo que no se manifiestan de forma pura, sino que tienen sus puntos de convergencia y distanciamiento con otras. Enlista una matriz indígena, campesina y comunitaria, otra populista, movimentista, otra clasista tradicional y otra construida desde las narrativas autonomistas. Cada una surgida con sus propias bases epistémicas y sus experiencias, situada en territorios específicos, respondiendo a las particularidades de cada contexto y sus arrastres históricos. A pesar de las diferencias entre estas líneas ideológicas, no son excluyentes ni invalidantes entre sí, aunque en ocasiones algunos discursos han sido objeto de apropiación por otros actores o sectores. Greenwashing. Responsabilice al consumidor promedio. Lave la cara de su megaproyecto argumentando que transitará a energías más verdes. No importa que siga promoviendo prácticas como el fast fashion o sature el mercado de productos con jarabe de maíz alto en fructosa. Greenwashing. Porque una narrativa convincente le permitirá seguir obteniendo beneficios a costa del planeta. Greenwashing. Los límites ecológicos son para los demás. El futuro está en la privatización de las ciudades. Greenwashing. ¿Qué hacer ante los futuros tan sombríos que se avecinan? O tal vez ya llegaron desde hace décadas y no hemos reparado en ello. ¿Cuándo comienza una catástrofe? ¿Cuándo concluye? ¿Cuándo aceptamos que vivimos en una distopía, más allá de los mundos idílicos que reflejan nuestras pantallas? Así como el giro ecoterritorial observa las nuevas narrativas y las otras redes de significados, más allá de las historias preempaquetadas de Disney o las resistencias de manual formuladas por una IA y accesibles en streaming cada viernes, solo en Netflix. Lauren Olamina depositó su esperanza en Semilla Terrestre. Asociarse es dar, tomar, aprender, enseñar, ofrecer el máximo beneficio posible, mientras se hace el menor daño posible. Asociarse es entablar una simbiosis mutualista. Asociarse es vivir. Toda entidad, todo proceso que no pueda o no deba resistirse o evitarse, debe asumirse en sociedad. Deberán asociarse unos con otros. Asóciense entre comunidades diversas. Asóciense con la vida. Asóciense con cualquier mundo que sea su hogar. Asóciense a Dios. Solo asociados podemos prosperar, crecer, cambiar. Solo asociados podemos vivir. Así también Timothy Morton, en su libro Ecología Oscura, explora algunas consideraciones filosóficas en torno a la forma que como especie tenemos actualmente para relacionarnos con el mundo en el Antropoceno. Reflexiona sobre las territorialidades líquidas, cambiantes y emergentes, así como Bauman lo mencionaba, y desde la perspectiva de los patrones helicoidales que se encuentran tanto en lo micro como en lo macro, en la naturaleza, articula una propuesta en torno al concepto de ecognosis. Un conocimiento ecológico que se conoce a sí mismo, no antropocéntrico. Esgrime al antropoceno,
como el primer concepto plenamente antiantropocéntrico, para posteriormente proponer una ontología orientada a objetos. Entender la causalidad como un fenómeno estético y no estático, y que sin apartarnos de la ciencia y la filosofía modernas, podamos dimensionar entidades más complejas en las que la humanidad está contenida o con las cuales se relaciona. A estas entidades Morton les llama hiperobjetos. Pero tal vez otro sea el momento de profundizar en estos tópicos. Incurrir en reduccionismos es fácil y los linderos de la metafísica riesgosos. Y en estos territorios, los derrumbes psicodélicos pueden enterrar un buen argumento. Me daré tiempo para estudiar la propuesta de ecología oscura y tal vez desde ahí buscar entender parte de estos futuros desiertos. Para ello, resulta interesante el texto con el que Morton da apertura al libro. Se titula Empezar después del final. Hay pensamientos que podemos prever atisbándolos a lo lejos, en las vías de pensamiento existentes. Hay un futuro que no es más que la prolongación del presente. Hay un aún no presente que nunca llega, y sin embargo, aquí estamos pensándolo en el paradójico destello de esta misma oración. Si queremos un pensamiento distinto del presente, si queremos cambiar el presente, entonces el pensamiento debe de ser consciente de esa clase de futuro. No es un futuro que nos permita progresar. Este futuro es impensable. Y sin embargo, aquí estamos, pensándolo. Al coexistir, estamos pensando en la coexistencia futura, previéndolo y aún más, dejando abierto lo imprevisible. Pero un futuro así, el futuro abierto, se ha vuelto tabú, porque es real, aunque esté más allá de cualquier concepto, porque es raro. El arte es pensamiento procedente del futuro. De momento, no podemos pensar de manera explícita en el pensamiento. No podemos de ningún modo pensar en el pensamiento ni hablar de él. Si queremos un pensamiento distinto del presente, entonces el pensamiento debe virar hacia el arte. Ser una cosa, una piedra, un lagarto, un ser humano, es estar girando. ¿Cómo ansía el pensamiento girar y retorcerse como la poesía serpentina? ¿O está el arte virando hacia el pensamiento? ¿Llegará alguna vez? Los hilos del destino nos han atado la lengua, trabalenguas propensos al sinsentido. La lógica contiene sinsentidos, siempre y cuando digan la verdad. La lógica del sinsentido. La aguja se saltó el surco del presente. En este bosque oscuro ya te has adentrado. Presente significa para mí, durante los últimos 12,000 años, un interminable beso de mariposa. Timothy Morton, en Ecología Oscura. Eres espectador de un mundo que protagonizas. Y no somos conscientes, pero nos sentimos siendo únicamente espectadores. Es muy cómodo ser espectadores. Puesto. Entonces no creo que escribamos narrativa, creo que contemplaremos la narrativa que protagonizamos.
Habitamos un presente en el que el calentamiento global es el arma de destrucción masiva, más lenta e implacable que hemos podido desarrollar, así como lo plantea el autor Tom Engelhardt. Buscamos las respuestas en la ciencia y el arte, pero también nos enfrentamos a cantidad de dogmas que frenan la colaboración humana o la impulsan con fines rapaces. Enfrentamos narrativas autodestructivas tan convincentes y la fuerza de la propia acción antrópica. Contamos con vacíos legales como los que permiten registrar la tierra con derechos de autor, como si fuese una producción artística, para impedir que sean utilizadas para poner oleoductos. Contamos con resistencias comunitarias, con desiertos vivos, con territorios multidimensionales. Contamos con memorias históricas, con historias de autonomías posibles. Contamos con ciencia ficción. ¿Cuál es la ciencia ficción que necesitamos en estos futuros desiertos? Por ahora, desde el presente en el que transmito estas ondas de sonido, me corresponde afrontar una anomalía ontológica y temporal, dialogando con el joven. El viejo ya se fue, sin despedirse. Se llevó al Ayolo y al Morro. Estarán bien aquí en Navachiste y sus alrededores. Tiempo habrá para reencontrarnos, reagruparnos, o lo que sea que proceda después de este encuentro. En parte, para ello es esta bitácora, o podcast, o transmisión a la matriz temporal. Un camino de migajas digitales que me permitan rastrear diálogos, contactos y eventos, aún a pesar de las fallas en mi memoria. Una hoja de ruta en los tiempos. Envío este mensaje en una botella al inclemente mar de los tiempos digitales. Sirva la clave de ciencia ficción para significar los tiempos en los que habita quien reciba. Si es posible, tú, quien escuchas, envía un acuse de recibo, por cualquier medio posible. Envía un acuse de recibo por cualquier medio posible. No te vayas. Los medidores de entropía temporal están sobre los límites. Favor de proceder con el protocolo de contacto estándar. Favor de proceder con el protocolo de contacto estándar. Ten cuidado, profesor. Distopías. Profesor, tenemos que hablar.